Buenas tardes. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Y Bueno, usted? ¿Cómo está todo? hoy día me toca un día sumamente pesado. Comienzo a las 8 de la mañana y termino con usted a las 8:30. Curso tras Chuta, curso. su cosa poca. Sí, bueno. Pero bueno, hay que darle nomás, pues mientras uno tenga trabajo y pueda. Tampoco se trata de cubrir mucho, pero hacer lo que corresponda, bueno. Además, tuve que asumir unas horas de clase o unos cursos de mi profesor guía de mi tesis, que falleció de COVID acá en Valpo, Mm. de la UPLA. ¿Cómo ha Y sido la carga de eso, profe? ¿Muy ah, grande? ¿La carga de eso ha sido muy grande? ¿Eso extra? me asignaron cuatro cursos. Eran 4 cursos. Chuta. Eso Hola, no, profe. hola, ¿qué tal? Eso no lo tenía yo contemplado, pero de parte del decano de la facultad, que es su hermano, me, di- ¿Aló? me dieron esa situación y me pidieron si les podía colaborar, po. Y si tú no colaboras, después no te llaman más, ¿me entiendes? Entonces hubo que hacerlo nomás, pues y era por el profesor también, porque hubo que hacer todo eso que está ahí. Entonces, pero bueno, son cosas que pasan y su señora también estuvo muy mal. Falleció su suegro también de COVID, un hermano de su señora. Entonces fue una cuestión lamentable. Hoy día vamos a comenzar a ver, ¿lo cierto?, una nueva unidad que tiene que ver con el calor y temperatura. Ya, hoy día prácticamente les voy a explicar un PPT eh, respecto de algunas cosas que tienen que ver con el calor y la temperatura. No, esto no es, esto es aquí. Mm, mm. ¿Qué no está esto acá? Esto fue primer semestre. ¿Pero dónde está eso? Tampoco está acá. Oh,
Ya. Ay, ay, ay. Paciencia, por favor, estoy buscando el material, ¿eh? Problema, profe. No, es que pienso que estaba ahí, pero no. He movido tantas cosas y se me van. Uf, tampoco está ahí. Planilla, curso de ingeniería pertina, primer semestre 2015. Oh, no encuentro lo que quería. Oh, dije la unidad de calor, ahí está. Perfecto, la tiro para allá. Lo que parece ahí son las escalas termométricas. ¿De dónde tendré eso? Discúlpeme, por favor, me tiro. Si no voy a tener que. No hay problema, profe. No, si. Espéreme, pues si estoy buscando lo que me falta, porque hay una cosa inconexa, entonces no puedo partir con eso. Oh. Ya, voy a comenzar de otra parte nomás, pues voy a tener que ahí darme una voltereta en el aire. Educación, ejercicio tipo prueba, canto. Ya, ya, comenzamos con. Bien. Eh, Existen dos conceptos que usted tiene que manejar. Primero, el concepto de
calor y temperatura. El calor es una forma de energía. El calor es una forma de energía. En cambio, la temperatura es una variable escalar que el hombre inventa para demostrar, ¿cierto?, cuán frío o cuán caliente está un objeto. Y ahí aparecen las famosas escalas termométricas, la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. ¿De acuerdo? Y estas escalas termométricas tienen su reglamentación y su expresión para poderlas determinar, esas escalas termométricas. ¿De acuerdo? Entonces hay dos conceptos que usted tiene que tener claro. El calor es una forma de energía y esa forma de energía normalmente se mide en lo que es Joule o calorías. ¿Ya? Y hay un factor hay un factor de conversión que puede pasar de un lugar a otro. Entonces el hombre inventa para demostrar, ¿no es cierto?, cuán frío está un objeto, tan caliente está un objeto. Es esencial, ¿no es cierto?, la presencia de algunos instrumentos que son los termómetros, y los termómetros que conocemos, ¿cierto?, son fundamentalmente en términos de una escala y es de un tubo, un capilar que está al vacío, y el interior, ¿no es cierto?, se le coloca normalmente mercurio o alcohol o tolueno, eh, y eso está basado en un escala, y cada vez que usted lo expone a un cambio de temperatura se dilata un líquido, y los líquidos en general se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos. Cuando usted vaya a un servicentro, eh, si el bombero le pide llenar el estanque, usted le pide por favor llénelo, tiene un cierto nivel de llenado y dice se lo relleno, entonces el tipo empieza a pistolear hacia el interior. Entonces obviamente usted puede rellenar todo el estanque que quiera, ¿cierto?, hasta un cierto nivel, pero lo más probable es que si usted pone el auto a un día de verano, ¿cierto?, al sol, lo más probable es que usted va a encontrar mojado la parte donde está así, digamos, el estanque de benzina. ¿Qué es lo que ha pasado? Como hay una gran cantidad de energía calórica que usted pone el auto todo el día o parte del día, obviamente se dilata el recipiente, que normalmente es metálico, pero los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos, por lo tanto se le va a producir un derrame, ¿cierto?, del líquido a través de el cuello en cuestión. O tiene una alta probabilidad que cuando dé una curva se le va a caer cierta parte del petróleo o la benzina. Entonces, cuando va llenado el tanque, solamente llénelo hasta un cierto nivel, no lo rellene, porque lo más probable es que va a botar benzina, porque obviamente el líquido se dilata 3 veces más rápido que los sólidos. Y hay una ley importante, que es la ley cero de la termodinámica, que nos dice que si tú colocas dos sistemas, a ver, voy a tratar de hacer un dibujo aquí, un esquema. Todo eso lo tengo en alguna parte por ahí, pero vamos a hacer un esquema. Entonces, este va a ser un cuerpo A. Este cuerpo A, ¿cierto?, tiene una cierta temperatura. Tiene una cierta temperatura. T sub A, y este cuerpo tiene una temperatura T sub B. Este es el cuerpo B. Ahí. De tal forma que la temperatura T sub A
es mayor que la temperatura, por ejemplo, de sub B, ahí. Si la temperatura del cuerpo A tiene una mayor temperatura que el cuerpo B, ¿qué es lo que sucede si tú los colocas en contacto estos dos objetos en la situación A? Si por alguna razón específica tú colocas en contacto estos dos objetos, independiente de la forma, ahí, se produce una transferencia de energía de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos, ¿ya? Y eso se llama transferencia de energía, es calor. Se produce una transferencia de energía en forma de calor desde los cuerpos calientes hasta los cuerpos fríos. ¿Y eso hasta cuánto dura? Dura, ¿cierto? Hasta que las temperaturas se igualan. Ahí. Y eso se conoce como la ley cero de la termodinámica. Entonces la naturaleza a mí me predice que cuando dos objetos están a diferentes temperaturas, ¿cierto? Son cuerpos aislados, el cuerpo A con el cuerpo B, y tú los colocas y hay una diferencia de temperatura entre ellos, tú los colocas en contacto por algún sistema físico, los colocas en contacto, se produce una transferencia de energía de los cuerpos calientes en forma de calor hacia los cuerpos fríos, y esto dura hasta que las temperaturas de ambos son iguales, y eso se conoce como la ley cero de la termodinámica. Si usted tiene un café en este momento, ¿cierto? Y quiere tomarse un café, usted lo revuelve, ¿cierto? Y deja en el interior la cuchara que recién la saca de un cajón para poder revolver, ¿cierto? O de algún lugar. Al rato después, ¿cierto? Tanto el café como el recipiente y la cuchara tienen la misma temperatura. Se produce una transferencia de energía a la cuchara y al recipiente que lo contiene. Y eso dura hasta que las temperaturas son iguales. Si este cuerpo está a 100 y este está a 50, puede que en algún proceso, ¿cierto? Ambos alcancen una temperatura, por ejemplo, de 70 grados. El A queda con 70 grados y el B queda con 70 grados. En ese momento, ¿cierto? Deja de transferirse energía en forma de calor. Y eso se conoce como la ley cero de la termodinámica. Entonces, resumiendo un poco, el calor es una forma de energía. La temperatura, ¿cierto? Normalmente es lo que inventa el hombre, escalas termométricas a través de los termómetros, ¿cierto? Para medir cuán caliente, cuán frío está un objeto. Pero no hay que confundir, ¿cierto? O que hace calor si la temperatura está alta. Entonces son dos cosas que hay que evaluar. Repito, el calor es una forma de energía
En cambio, la temperatura es una variable escalar que el hombre inventa, ¿cierto?, para poder medir cuán caliente o cuán frío está un objeto. Y eso lo hace a través de ciertos sensores que son los termómetros. Hay termómetros de líquido, termocuplas, hay termómetros de máxima y mínima, hay termómetros digitales, hay otro tipo de sensores, ¿cierto?, que también registran temperatura. El multitester incluso, ¿cierto?, trae unos conectores, ¿cierto?, una termocupla en los cuales tú puedes medir la temperatura en cuestión. Entonces hay una infinidad de termómetros. Ahora, los termómetros basan sus puntos fijos o estables, que son los valores máxima mínima, ¿cierto?, en procesos físicos. Por ejemplo, la escala Celsius toma como referencia al cero, y al cero se le asocia en una, ¿cierto?, en una situación de hielo, a 0 grados. Ahí hay una configuración agua-hielo que está ahí, y cuando usted tiene agua hirviendo a un nivel, digamos, del mar, ¿cierto?, tiene temperatura hirviendo a 100 grados Celsius. Entonces los puntos fijos y estables serían 0 y 100. Y la otra escala es la escala Kelvin también, la escala Fahrenheit. Al 0 le toma como referencia el 32, y al 100 le toma el 212, por lo tanto hay una diferencia ahí de 180 grados en cuestión. Entonces son valores fijos, y el otro 0, 273 y 373, el 0 y 100. Entonces son puntos fijos estables con diferentes ropajes, y existen unas expresiones que son la escala de temperatura, donde existen algunas fórmulas, ¿cierto?, que me permite pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y todo esto se regula por la ley cero de la termodinámica, que dice que el flujo de energía en forma de calor se produce entre cuerpos que están a diferentes temperaturas, y al colocarlos en contacto son cuerpos aislados, obviamente los dos adquieren una misma temperatura. Y eso sucede en invierno. Si yo tengo los pies helados, tengo un escandazol o tengo un guatero, ¿cierto? Entonces el sistema, el guatero sería el sistema A, mis pies el sistema B, y se produce una transferencia de energía desde el guatero hasta mis pies, y esa transferencia de energía dura hasta que la temperatura de mis pies es equivalente a la temperatura del guatero. Hay un objeto que cede energía en forma de calor y otros captan energía en forma de calor, ¿ya? Pero estamos considerando sistemas aislados. Si usted tiene un guatero con pie, está la sábana, está el colchón, ¿no es cierto?, alguna frazada, hay otro en contacto. Estamos hablando de una situación, ¿no es cierto?, de sistemas aislados. Ahora, esta escala de temperatura tiene cierta relación, y después vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Ahora, la evidencia más práctica que uno tiene es que los cuerpos con aumento o disminución de temperatura se dilatan, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a ver es la dilatación térmica de sólidos y líquidos. Lo que yo tengo aquí es un arreglo experimental donde hay ciertas cánicas, o bolitas, ¿cierto?, o esferas, y que están unidos mediante algunos resortes pequeños. Esos resortes son las uniones intermoleculares que existen entre ellas, ¿cierto? Es un modelo mecánico para simular, ¿cierto?, las fuerzas de atracción que existen entre cada átomo en cuestión, y tienen una relación de tipo cúbica, largo, ancho y alto, una cierta estructura, y cuando yo le incorporo una cierta cantidad de energía, aumento, ¿cierto?, su temperatura en un delta T. ¿Y qué es lo que sucede? Estas cosas comienzan a vibrar dentro de ciertos márgenes, pero se produce una separación entre ellas, lo cual da lugar a una dilatación de tipo lineal, tanto en el largo, en el ancho, como en el alto. Es decir, se produce en el efecto macroscópico, ¿cierto? Uno ve que los metales se dilatan. Entonces aquí dice, en la escala microscópica, la dilatación térmica de un cuerpo es consecuencia del cambio en la separación media de los átomos en las moléculas. Para comprender esto se considera un arreglo regular de átomos que están unidos mediante fuerzas de enlace o fuerzas eléctricas, y un modelo mecánico de estas fuerzas es imaginar que los átomos están unidos por resortes rígidos, como se muestra en la figura. Entonces se produce en general una dilatación. Ahora, por su naturaleza, estos átomos vibran con amplitudes que están del orden de 10 elevado a la menos 11 metros, aproximadamente un apstron. Recuerde que un apstron son 10 elevado a la menos 10 metros, y lo hacen con una frecuencia de 10 elevado a 13 Hz. Recuerde que la frecuencia es el número de oscilaciones en la unidad de tiempo, o sea, en un segundo. O sea, estas cosas están vibrando
10 elevado a 13 veces en un segundo. Es una cuestión, una locura, un número muy grande de vibraciones, y la separación promedio es del orden de 10 elevado a la menos 10 metros. Entonces, cuando aumenta la temperatura del sólido, estos comienzan a vibrar y da resultado como que todo se dilata al aumentar su temperatura. Si la dilatación del objeto es suficientemente pequeña, en comparación con las dimensiones, el cambio tanto en el largo, ancho y alto, dentro de una aproximación, es una función de tipo lineal en la temperatura. Entonces, usted va a denotar, ¿cierto?, que hay dilataciones de tipo lineal. Por ejemplo, entonces si usted tiene un trozo de alambre o un trozo de riel, tiene una cierta longitud L, y cuando este va a aumentar en un delta L, recuerde que el delta L es la longitud final menos inicial, cuando este se expone a un cambio en su temperatura, el delta T es temperatura final menos inicial. Y experimentalmente se ha encontrado que la variación en su longitud, donde delta L es la longitud final menos inicial, es directamente proporcional a una cierta constante, por el largo inicial, por el incremento en la temperatura. Ya le he mencionado, ¿cierto?, que normalmente existen los modelos, y normalmente en el modelo hay una constante, y esa constante es la que manda respecto de la unidad en cuestión. Normalmente esta constante de proporcionalidad se llama el coeficiente de dilatación lineal para un material dado. ¿Y en qué se mide? En grados Celsius a la menos 1. Entonces, si esto está en grados Fahrenheit, habrá que pasarlo a grados Celsius. Si está en grados Kelvin, habrá que pasarlo a grados Celsius. Y aquí tiene la expresión que usted tiene un trozo de barra a una cierta longitud inicial L sub 0, expuesta a una temperatura ambiente de sub 0. Entonces, si usted le incrementa esa temperatura en un delta T, obviamente va a tener una temperatura final, y eso hace que esto se incremente en su longitud en un pequeño delta L, que sería esa pequeña diferencia. De tal manera que la longitud final menos la longitud inicial, que es el delta L, es alfa veces la longitud inicial por delta T. Si usted pasa esto para allá, le queda como factor común el LI. Entonces usted factoriza por LI, le queda 1 más alfa delta T, lo que da lugar, ¿no cierto?, a la longitud final del objeto. Por ejemplo, para un valor dado de 5 por 10 elevado a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 el alfa, significa que la longitud del objeto cambia 5 millonésimas su valor original por cada grado de temperatura. O sea, es una cantidad muy pequeña. El orden de magnitud para alfa para los sólidos es de 1 milímetro por metro por cada 100 grados Celsius. El coeficiente alfa se considera promedio porque en general varía con la temperatura, pero comúnmente esta variación es despreciable a la escala en que se realizan la mayoría de las mediciones. Entonces ya tenemos la existencia de un concepto de dilatación con incremento de la temperatura, ¿cierto? Y además de eso usted tiene una dilatación de tipo lineal. Ya le voy a mostrar algunos ejemplos. En el caso de que usted tenga una dilatación superficial o de área, acá lo que usted tiene, ¿cierto?, es un trozo de metal o vidrio, lo que usted quiera, porcelana, ¿cierto?, que está a una cierta temperatura inicial, y eso tiene un área inicial. Obviamente usted le incorpora energía al sistema incrementándolo desde un T sub 0 más un delta T, lo cual da lugar a una temperatura final, y se produce un incremento tanto en el largo como en el ancho. Por lo tanto, ahí usted obtiene dos variables, ¿cierto?, tanto el largo como el ancho, y por eso ahora ese incremento en el área será 2 veces alfa por el área inicial por delta T. ¿De dónde aparece el 2? El incremento tanto en el largo como en el ancho. Y si usted quiere el área final, será el área inicial factor de 1 más 2 alfa por delta T. Entonces ya ahora incorporamos el concepto de una dilatación superficial o de área. Fíjese bien, por favor, si usted en su casa quiebra algún vidrio, se quiebra algún vidrio por alguna cuestión interesante o por algo, y mañana tiene que recuperar eso, entonces usted mañana toma las medidas del caso, la parte metálica o la madera, ¿cierto? Y usted registra el largo y el ancho y dice, ya perfecto, mañana voy a ir a comprar un vidrio, me lo dan cortadito, les doy las dimensiones y me lo traigo y lo coloco. Entonces usted va al dependiente, compra el vidrio, pide que se lo corten con tal y tales dimensiones, usted trae el vidrio a su casa, lo coloca, lo sella con, puede ser masilla o puede ser con algún aditivo, ¿cierto? O colocándole unas pequeñas clavitos si es de madera, etcétera, etcétera. Listo, y funciona muy bien, pero en un día en que esté expuesto este vidrio, ¿cierto?, esté expuesto a una gran cantidad de energía solar, se va a calentar y lo más probable es que de repente esto se va a trizar.
Entonces, ¿qué es lo que no consideró? Usted no consideró la dilatación. En cambio, si usted contrata a un maestro que es vidriero para que le cambie el vidrio, a usted le va a pedir le va a pedir que le compre un vidrio, o dice yo le traigo el vidrio, y el tipo lo va a traer, ¿verdad? Va a tomar las dimensiones y lo va a traer cortadito en cuestión. Y él lo va a presentar en el vidrio. Lo va a sacar, ¿no es cierto? Y viene con un diamante muy finito, y viene y le corta y le saca una pequeña wincha. Ahí. Le pega un doblecito y quiebra. Y después le pega el otro corte aquí. Y ahora presenta el vidrio, y el vidrio queda con un pequeño margen de movimiento. Lo puede mover tanto en el largo como en el ancho, y luego llega a los sellos, ¿cierto? Lo coloca, etcétera, etcétera, hay un pago, él se va. Entonces él, sin saber lo que es dilatación, su experiencia le indica que tiene que dejarle un margen para, ¿cierto?, tener presente los cambios bruscos de temperatura y por lo tanto transmisión de energía calórica que hacen que este cuerpo se pueda dilatar, y como no tiene espacio se pueda reventar. Entonces él lo hace de alguna manera, eh, ya sea no por iniciativa propia, pero sí, seguramente hay gente que sigue la línea vidriero, el papá, el abuelito, algún persona, entonces él va adquiriendo un concepto, ¿cierto?, que está ahí camuflado, pero él sabe que debe hacer esa situación. No tiene los fundamentos teóricos para poderlo hacer, pero en la práctica lo hace. Y también, ¿no es cierto?, tiene usted una dilatación de tipo volumétrica, entonces ahí aparece un 3B, entonces el cambio en el volumen se debe a un cambio en la temperatura, y es 3 veces alfa por B sub 0. Si usted el delta B lo hace como el volumen final menos B sub 0, el B sub 0 lo pasa hacia allá, factoriza por B sub 0, y le queda 1 más 3 alfa por delta T. Y eso le da el volumen final. El volumen final igual a B sub 0, factor de 1 más 3 alfa por delta T. Donde alfa, ahí se me está escapando el alfa. Espérame, por favor. Están tan carretadas esta día porque ya se están saliendo las letras. Donde alfa, cierto, es el coeficiente promedio de dilatación volumétrica. Y para un sólido, usted tiene ahí un volumen inicial, una temperatura inicial. Si usted incrementa su temperatura en un delta T, hace que varíe, cierto, el volumen en un volumen inicial más un incremento en su volumen, debido a que se incrementa tanto el largo, el ancho y el alto. Y aquí tiene una especie de resumen, ¿no es cierto? Expansión de un objeto sólido. Si es un cuerpo sólido que tenga una dilatación de tipo lineal, obviamente ahí usted tiene la razón entre el cambio a la longitud inicial como alfa, delta t, y eso es una expansión de tipo lineal. En el caso del área, el delta incremento partido por el área inicial es 2 alfa por delta t, es una dilatación de tipo superficial. Y en el caso volumétrico, el cambio en el volumen es el volumen inicial como 3 alfa por delta t. Entonces aparece el 1 porque tiene una dimensión comprometida, aparece un 2 porque tiene dos dimensiones comprometidas, y aparece un 3 porque tiene tres dimensiones comprometidas, tanto el largo, el ancho y el alto. Y eso le da lugar a una dilatación de tipo volumétrica. Y aquí tienen los valores de alfa, los coeficientes de dilatación. Y todos estos valores están en grados Celsius a la menos 1. Aquí tiene los metales y aquí tiene los líquidos. Los líquidos presentan una dilatación de tipo volumétrica. Si alguien tiene temperatura en su casa, usted coloca el termómetro de mercurio, lo deja un ratito, ¿cierto? Y ve que se dilató la columna de mercurio, subió por esa escala, y eso deja de tener funcionamiento porque ya no cesó la transferencia de energía en forma de calor, pues eso se detiene ahí durante un ratito. Si usted lo enfría, obviamente esto va a bajar, va a volver a su causa normal, pero mientras mantenga la temperatura, queda ahí quietito, ¿cierto?, en un valor, y no sigue subiendo, y usted logra registrar la temperatura. A todo esto, trate de eliminar los termómetros a mercurio, porque muchos de nosotros jugamos con mercurio cuando ese termómetro se rompió, ¿cierto? Y se hace una bolita y uno juega, o está entre medio de las baldosas, y uno juega con el mercurio, y el mercurio es sumamente peligroso, ¿cierto?, para una contaminación si se
si se traga, ¿cierto? O por o por alguna herida, ¿cierto? Al nivel sanguíneo, es sumamente peligroso y la OECD, como la OCDE hace como unos 10 años atrás, en España, ¿cierto? Se reunieron y dentro de las cosas eliminaron la producción de termómetro a mercurio. Entonces ahora ellos lo hacen con alcohol o con otro elemento que no sea contaminante. Si usted detecta que alguien quebró un termómetro y está el mercurio, trate con una hojita de papel, con una brocha, de recoger todo ese material y eso guardarlo en un frasco de vidrio, no de plástico, porque si lo hacen en un plástico, el tiempo lo va a correr y se va a comer el plástico, entonces lo deja fuera del alcance de los niños y lo guarda por ahí. ¿Ya? Entonces no use ese tipo de cosas. Pero ahora si usted se enferma, va a una clínica y todo, y lo tienen que operar, le regalan el termómetro, y adivinen el termómetro de qué es lo que es, de mercurio. Como los tienen ahí en bodega, entonces tratan de deshacerse de todo ese tipo de cosas. Y se los pasa y más encima se lo cobran. Aquí está el INVAR, que es una aleación fierro-níquel, tiene un valor, el hormigón, el acero, el plomo, el pyrex, el vidrio, el cobre, el latón y bronce, el aluminio. Aquí está el vidrio y el Pyrex. Seguramente usted el vidrio común tiene un valor 9 por 10 elevado a la menos 6 y el Pyrex tiene 3,2 por 10 elevado a la menos 6. Usted mira cuál es mayor, el 9 por 10 elevado a 6, profe, no. El mayor es 3,2 por 10 elevado a menos 6 porque está más cercano al cero. Recuerde que esto hay 6 ceros antes, ¿cierto? O 5 ceros para llegar a este valor. Son 6 ceros. Entonces este valor es mucho mayor, por eso que las dueñas de casa en general, o la mayoría de las personas, tienen algunos utensilios que son de Pyrex. En los laboratorios, ¿cierto? En las clínicas, muchos de los utensilios, tubos de ensayo, las pipetas, los vasos precipitados y todas esas cosas, ¿cierto? Dice vidrio de Pyrex. ¿Por qué razón? Porque soportan de mejor manera, ¿cierto? Este proceso cambio brusco de temperatura, tienen una mayor elasticidad a nivel, ¿cierto? Molecular, entonces se pueden expandir con mayor o menor razón. Entonces, la dueña de casa, si hace un budín, por ejemplo, lo mete al horno y lo calienta en una cuestión que es de Pyrex, en una fuente de Pyrex, ella puede sacar el contenido, vertirlo ahí para presentarlo en la mesa, ¿cierto? Enseguida viene, lo coloca abajo en el lavamanos, ¿cierto? Lo coloca, le echa a correr agua, ¿cierto? Y no le sucede ninguna cosa, o sea, no le sucede nada porque soporta de mejor manera esta expansión. Si usted tiene una fuente que es de vidrio común, lo más probable es si lo saca del horno y rápidamente lo coloca al agua, se va a partir en dos, se va a quebrar. Entonces la gente usa utensilios más o menos de Pyrex. Y el cobre tiene un buen, gracias a Dios, es buen conductor eléctrico, soporta de buena manera los cambios de temperatura, ¿cierto? Y actúan fundamentalmente los termostatos termistores. Y aquí aparecen los beta, que es, o gamma, que algunos autores dicen, grado Celsius a la menos 1, el beta es 3 veces alfa, o el gamma es 3 veces alfa, y está el aire, la gasolina que yo le explicaba, el agua, la gasolina, la trementina, mercurio, glicerina, acetono, benceno, alcohol. Y normalmente estos valores uno se los da, pero están en grados Celsius a la menos 1. Entonces no hay que aprenderse la memoria, sí saber un poco referencialmente a eso. Ya le mencioné qué pasaba con la gasolina. Trate de llenar el tanque, pero no que rellene porque si no va a producir un derrame de combustible. Va a perder dinero. Si solo está el auto expuesto ahí, sobre todo en verano, a mucho energía calórica. Y aquí tenemos, ¿cierto?, algunos ejemplos. Yo les dije que les iba a mostrar unos ejemplos. La dilatación de los rieles en un tren, pues fíjese bien cómo están los rieles. Se reventaron. Recuerde que estos rieles son de acero, están empotrados, ¿cierto?, en el durmiente. Tienen ahí unos pernos grandes. Y tú tienes que dejarle una cierta separación, que el cuelgo, ¿cierto? Una cierta separación entre los rieles. Entonces, estas personas que hicieron esto acá no le dejaron la separación correspondiente, no tuvieron a la luz, ¿cierto?, el concepto de la dilatación y estos se reventaron. Como están metidos, ¿cierto?, ahí amarrados a los durmientes, ¿cierto?, con unos pernos muy grandes, con unos clavos muy grandes, no me recuerdo cómo se llaman eso. Entonces lo golpean y se revientan, ¿ya? Y ahí tiene un factor. Aquí tiene también otra situación, esto ocurre en New Jersey. Fíjense bien el calor como revienta las líneas de tren porque no le dejaron
la situación en cuestión, entonces tienen que rearmar todo esto, sacarlo y tienen que dejarle una cierta separación. Y en la separación, ¿no es cierto?, están unidos mediante lateralmente por un cable que es de cobre. Eso es para darle la conductividad eléctrica, sobre todo en los trenes que llevan un andamija arriba, ¿cierto? Una especie de suspensores. Arriba está el positivo y abajo está el negativo, entonces le da la diferencia potencial si son un tren eléctrico, y la continuidad, ¿cierto?, se le produce al costado por un cable de cobre que le da la conductividad eléctrica a la situación. Entonces hay una diferencia potencial y el tren eléctrico puede conducirse, ¿cierto?, a través de las vías del tren. Entonces está el negativo y arriba en el tandem está el positivo. Y fíjese usted que una persona cercana eh, que trabajaba en estas cosas ahí entre dos estaciones en Quilpué, están para ver la continuidad, ¿cierto?, de todo el sector. Hay una cierta ampolletita que están prendidas. Y en algún momento esas ampolletitas se comenzaron a apagar, una a continuación de la otra. Y fueron a ver el lugar y qué es lo que habían hecho, habían cortado con uno de estos caimanes, ¿cierto?, que son unas prensas muy enormes, una especie de tijeras muy enormes. Habían cortado y se habían llevado estos conectores de cobre, es decir, habían dejado sin continuidad eléctrica a todo un sector. Y en ese momento el cobre estaba carísimo, que eran unos cables de acero grandes, y entonces se robaban estos terminales, esas conexiones. Y eso sucede en nuestro país, pues entonces al tipo se le fueron apagando las lucecitas, dejó desenergizado dos estaciones en Quilpué y Villa Alemana. No, en Villa Alemana fue esto efectivamente, y hubo que tener parado el sistema hasta volver a reponer esos cables, soldarlos y darle la continuidad que correspondía. Aquí también tiene otra situación de la aplicación de la dilatación. Este hueco en el asfalto de un puente se llama una junta de expansión que permite que el puente se dilate y se contraiga. Entonces ahí está la dilatación, fíjese bien la separación. Entonces si usted deja esa separación, lo más probable es que los neumáticos puedan producir un accidente, se puedan reventar. Entonces los tipos le ponen estas verdaderas peinetas y eso permite, ¿cierto? Si me devuelvo, ahí está el hormigón, ¿ves? El hormigón también, ¿cierto? El cemento, el hormigón también tiene un proceso de dilatación. Entonces todos los tipos de los constructores tienen que tener a resguardo esa situación. Entonces cuando ellos están haciendo un camino, tienen que dejarle una cierta separación cada ciertos metros. Y esa separación después se llena con brea o con alquitrán, ¿ya? Si es cemento. Y después, si no lo hicieron, ¿qué es lo que tiene que hacer? Viene un socio, lo colocan ahí con una galleta y empieza a cortar, ¿cierto?, todo el cemento cada ciertos metros y le va tirando un poquito de agua, ¿cierto?, para que no se recaliente la galleta. Y después, eso, ¿cierto?, si no le colocan un palito, le colocan un poco de brea o le colocan, ¿no es cierto?, alquitrán, y eso actúa como el elemento amortiguador, como un chicle, un elástico entre los, los paneles, ¿cierto?, de cemento que fueron para el camino, ¿ya? Y aquí también hay una separación, unas juntas de expansión, pues no sé si hay algún puente, ¿cierto?, donde usted lo haga allá en Santiago. Yo por lo menos aquí en Valparaíso, en Las Palmas, hay dos de estas junturas y una de ellas se hace al inicio subiendo y esa normalmente se rompe. Ahora pusieron una de mejor calidad, son como unas plásticas, pero también evita, ¿no es cierto?, porque esta plancha de cemento de esta acá y esta otra de hormigón se juntan, pues se pueden juntar y se puede reventar el puente, imagínese usted. Entonces se le deja cierta separación y se cubre con estas peinetas que son juntas de expansión. También sucede en los puentes, ahí está, ¿ves? Las juntas de expansión son verdaderas peinetas. Y en todo este parte del puente San Francisco, esto podría aumentar en su longitud total hasta unos 5 centímetros, pero usted no lo percibe, po. Igual que en el termómetro, usted no percibe que el vidrio también se dilata, pero como el líquido se dilata 3 veces más rápido que el sólido, yo veo que la escala de mercurio sube o baja, pero el vidrio no, si bien cierto se dilata, pero es una dilatación muy pequeña, prácticamente imperceptible a mis ojos. Y ahí tenemos entonces los ajustes de expansión en puentes y muelles. Aquí también tenemos un extremo del puente que está fijo
mientras el que se muestra aquí se apoya en pivote para la expansión térmica, ¿ves? Entonces ahí tenemos una estructura de esas características. Aquí viene otro proceso también interesante, que es el caso de los termostatos o termistores. Una tira bimetálica se hace con bandas de diferentes metales pegados. Entonces ahí tiene lo negrito, es una de hierro y latón, y un termostato, ¿cierto? Cuando se expone a un cambio de temperatura, obviamente se dobla en aquel sentido, cuando se calienta la banda, se fracciona por la parte desigual de expansión de los dos metales. Aquí el latón se expande más que el hierro, ¿ok? Entonces se dilata en ese sentido y eso hace abrir una válvula o cerrar algo, etcétera, etcétera, abrir un circuito eléctrico. Aquí usted lo que tiene es el califón, entonces usted en las mañanas, cuando se quiere duchar, si tiene uno convencional, tiene una latita, usted prende el califón y hay una llama que comienza a calentar una latita de cobre. Y esa latita de cobre, ¿cierto? Se recalienta, se abre un poquito y deja salir, ¿cierto? Se levanta una válvula y a través de esa válvula sale el gas. Entonces cuando se acumula el gas, se produce una pequeña explosión y se prende todo el califón en cuestión. Si usted prende si usted prende inmediatamente el, el califón y quiere usarlo para calentar el agua, va a perder el tiempo porque todavía no se ha prendido el califón y el agua empieza a circular y no se ha calentado, entonces tiene que esperar unos minutitos que primero se caliente todo el sistema y luego abra la ducha del agua porque si no va a perder agua. Y esto también está instalado en varias cosas, por ejemplo, ahora que se acerca Navidad, si su mamá, ¿cierto? Su abuelita, una tía tiene alguna lucecita que se han pasado unas guirnaldas del abuelito Pascua de esa antigua, donde hay un camino único, todas las ampolletas que son la resistencia están conectadas en serie, una a continuación del otro, de, una, de una a otra, y si quema una de ellas, o hay que cambiar la ampolleta, o hay que repararla. Eh, entonces, hoy día esas son las convencionales, pero hoy día existen guirnaldas de arbolito de Pascua, ¿cierto? Que se conectan y son intermitentes y hay una ampolleta guía y si usted analiza la ampolleta guía tiene un pequeño filamento central y una cosita que está dilatando varios movimientos por segundo y eso hace que abra el circuito, no deje pasar corriente, cierra el circuito, pasa y la luz se prende y apaga y tú puedes regular, ¿cierto? El número de veces. Tienes una cajita, tienes un reóstato que es una resistencia variable, entonces el número de veces que abre o cierra el circuito tú lo puedes regular y las ampolletas prenden y apagan, ¿no es cierto?, a diferentes ritmos en cuestión. Hoy día las nuevas guirnaldas del arbolito de Pascua vienen tanto en serie como en paralelo, traen un tercer cable, entonces si se quema una de las ampolletas, todo el otro sistema sigue funcionando. Y estos termostatos termistores están en varias cosas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes maneja o no? Sí. Ya. Sí, sí, Cuando usted va manejando y tiene que señalizar, ¿qué es lo que hace usted? Señaliza, ¿no? ¿Y qué es lo que siente en su claro. automóvil? Usted señaliza, ¿cierto? ¿Y qué siente en su automóvil? ¿Cómo? ¿Qué siente dentro del automóvil? Ah, suena el, Tiene el un tic-tac, como el tic-tac. sonido del. Ese golpe, Sí, le estoy mostrando aquí en pantalla, no sé si lo ve, usted sí. tiene dos Sí, sí. termistores positivos y negativos, entonces usted tiene un termostato, un termistor, entonces debido a que usted le está suministrando energía de tipo calórica a través de una batería, conversión de energía eléctrica en calórica, entonces ese termostato termistor va y viene y empieza a hacer esto, tic-tac, 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 prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, ¿me entiende? Y está haciendo eso. Y por eso ese pequeño golpe que usted siente es el movimiento del termostato termistor, porque se dilata, ¿cierto?, en cuestión. Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Y eso está instalado en el automóvil en alguna parte, un termostato termistor. También las damas, ¿cierto? Cuando se quieren, eh, sobre todo las chiquillas que tienen pelo largo, ¿cierto? Se quieren secar el pelo, empiezan a usar el secador de pelo y eso demora un tiempo y de repente, ¿cierto? Como que el secador se apagó. Entonces, oh, se echó a perder el secador de pelo. No, no se echó a perder el secador de pelo porque, ¿qué es lo que hace?
Ese secador de pelo tiene al costado, si es de buena calidad el secador, tiene una ampolletita, tiene un LED, ¿cierto? Con una ampolletita. El secador de pelo es una especie de cilindro que al final tiene un motor, y ese motor lo que hace, ¿cierto?, es hacer pasar, ¿cierto?, todo el calor hacia un costado. Adentro tiene una placa, normalmente es como una baquelita, y alrededor tiene un alambre en espiral. Ese alambre de espiral es una resistencia eléctrica, eh, grande, ¿cierto?, que normalmente es de tungsteno o nicrón, y eso con aumento de temperatura, rápidamente, como es un mal conductor eléctrico, tiene una alta resistencia eléctrica, se calienta. Y al calentarse, ¿cierto?, todo ese flujo de calor, ¿cierto?, yo aspiro aire y lo tiro a través de esa resistencia. Entonces el calor sale por el otro extremo, el aire sale más caliente, y ese es el funcionamiento básico de un secador de pelo. Ahora, eso no puede estar aumentando en forma infinita su temperatura, entonces hay algo que lo regula. Y como está predeterminado, al alcanzar su temperatura, por eso se llama termistor, ¿cierto? Termistor, medida de la temperatura, como está regulado por el laboratorio, entonces cuando alcanza una temperatura peak, el secador se ha usado mucho rato, se desconecta, entonces el termistor abre el circuito y desenergiza el sistema. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Desenchufar eso y dejarlo ahí que baje su temperatura. Una vez que baje su temperatura, lo vuelve a enchufar y va a volver a funcionar. Es decir, está siendo regulado por un termostato o un termistor para evitar que la carcasa plástica se funda. Si alguien compra un secador de pelo barato de la cuneta, ¿cierto? De esta gente que vende en la calle, una serie, eso no vienen con termostato termistor, nos traen una protección. Entonces de repente un día cualquiera, vale un look y media, 2.000 pesos, ya se compra uno, entonces un día de esto usted va a estar usando y de repente va a sentir olor a plástico quemado. Y de repente va a ver esa cosa y tiene un orificio y se echó a perder el secador de pelo porque se fundió. El plástico, ¿cierto? No tiene una protección. Las dueñas de casa tienen una plancha eléctrica, ¿no? Y la plancha eléctrica, las antiguas planchas, yo no sé si en el caso suyo usted lo habrá visto, su abuelita en el campo, qué sé yo, etcétera, o en otro lugar, usaban unas planchas que se levantaba una tapa, eran totalmente metálicas, se levantaba una tapita y se le echaban brasas de carbón. Se cerraba y se esperaba un ratito, entonces el carbón le transmitía la información, o sea, un traspaso de energía a las partes metálicas, y me recuerdo, ¿cierto?, que se planchaba esas cosas y de repente por los orificios salía una brasa de carbono, ¿cierto?, incandescente, como sucede en un asado, y caía en la camisa y le hacía el orificio. Moría la camisa. Después, con el tiempo, aparecían unas planchas eléctricas, ¿cierto?, que tenía una resistencia al interior que era protegida por una mica, se colocaba al interior y calentaba todo eso, pero tampoco tenía una regulación de temperatura. Entonces, ¿qué hacía la dueña de casa? Tomaba la temperatura y le tiraba un poquito de agua. Si sonaba, ¿cierto?, la experiencia le indicaba que tenía que esperar un ratito, desenchufarla para que bajara la temperatura, pero eso era parte de la experiencia que hacía la dueña de casa. O le tiraba un escupito, ¿cierto?, una pequeña salivita. Si sonaba hirviendo, esto se desenergizaba para no quemar la camisa. Hoy día no, las planchas traen una ampolletita con un cierto termostato termistor, y ahí tiene una resistencia variable. Entonces, si es de lino o de seda, si usted tiene un cumpleaños, un casamiento y quiere vestirse bien y va a planchar una camisa de seda, entonces usted regula ese potenciómetro variable a la seda, le indica la seda. Eso ya viene regulado por un laboratorio que se hizo todas las mediciones. Entonces ahí está. Entonces la plancha, usted comienza a planchar, está viendo televisión, un partido de fútbol, ¿cierto? Plancha, y cuando va a alcanzar la temperatura de la seda, se apaga la ampolletita, el termistor deja de funcionar y comienza a bajar la temperatura de la plancha. Llega a una temperatura base y nuevamente se calienta. Entonces está siendo regulado por la resistencia que está desenergizando el sistema, pero el que da el orden es el termostato o termistor, y eso es basado en un concepto que se llama la dilatación de los cuerpos, la dilatación térmica. Entonces ahí le damos unos pequeños ejemplos para que tenga cosas. Dice: la deviación del extremo de la tira podría utilizarse para medir la temperatura. Y esto es lo que uno muestra en los laboratorios, pues, estas cosas que se dilatan, etcétera, etcétera.
Ahora, aquí hay una cosa sumamente interesante y lo que es la anomalía del agua. El agua es un líquido, pero presenta un proceso de dilatación que es anómalo, es raro, es extraño, ¿ya? Es, como le dijera yo, escapa a todos los líquidos en cuestión. Igual que la ecuación de estado de los gases ideales, po. El 80% de los gases que existen en nuestro quehacer, el hombre es capaz de darle o de asimilarle una ecuación de estado, una ecuación ideal, de estado ideal se le llama. Y los conceptos de presión, volumen y temperatura, el 80% corresponden a ese modelo. Hay un 20% que se escapa y hay un modelo que se llama un modelo de Van der Waals, ¿cierto? Que se le asocia a otro tipo de cosas. Entonces la mayoría de los gases que se trabaja son gases que tienen un comportamiento idealizado bajo un modelo. La mayoría de los elementos tienen, los líquidos tienen una dilatación que es digamos, compatible, pero el agua presenta una dilatación anómala, rara, extraña, paranormal, ¿ya? Y ahí aparece el caballero, ¿cierto? Con las nubes, etcétera, etcétera. El agua tiene un comportamiento de expansión no lineal cerca de su punto de congelación. Entonces, fíjese bien aquí lo que usted tiene, es un gráfico volumen-temperatura. Y cuando uno usa el valor de la densidad del agua, esta es densidad versus temperatura, dice, ah, profe, la densidad del agua vale 1, yo lo manifesté al inicio de las clases, cuando hicimos algunos problemas, sí, pero de aquí en adelante que la densidad del agua, ¿cierto? Es 1, ¿a qué temperatura? A los 4 grados Celsius. Bajo los 4 grados Celsius, la densidad del agua comienza a disminuir. Y cuando usted se viene acercando al 0 grados, el agua se convierte en el agua, cuando me acerco a los 0 grados, En hielo, po. hielo. Hielo. Y Sí, nosotros ya sólido. compramos la bolsita de hielo para la A leche. los whiskachos. Y no, para las leches cultivadas de 40 grados ahí con... Eso. Está bien, está bien. Sí, bueno, pues si día viene, bueno, puedo estar trabajando toda la semana, pues. Ya le dije ya Sí, la semana pasada, como corresponde. me escapé a Miami, me fui fin de semana. Ahora no, por los días viernes, ¿qué es lo que hacemos aquí con la gente, con mi grupo? Hacemos un pequeño picoteo, ¿cierto? Una cosita, conversamos ahí, tomamos un par de traguitos día viernes pasado, ¿me entiendes? Entonces lo hacemos eso porque las condiciones usted no puede salir a otros lados, entonces lo hacemos acá en la casa. Ya, pues entonces la densidad del agua, ¿cuánto vale? Perdón, la densidad del agua vale 1. Entonces de aquí en adelante yo lo dije en algún momento cuando vimos concepto de densidad. Dije el valor 1, ¿cierto? Ahora ya conocemos, va a ser a 4 grados Celsius su valor máximo. Cuando el agua comienza a disminuir su temperatura, el agua se convierte en hielo. Por lo tanto, la densidad de hielo es menor que la del agua y por lo tanto el hielo flota en el agua. Y eso ocurre a los 4 grados. Y en consecuencia de eso, recuerda el concepto densidad, masa partido volumen, por lo tanto para una masa dada, la densidad, ¿cierto? Son inversamente proporcional, por eso ahora viene este proceso, el volumen, ¿no es cierto? Es mínimo a los 4 grados y sobre los 4 grados, o sea, bajo los 4 grados, 4, 3, 2, 1, 0, el volumen comienza a aumentar. Por lo tanto, si usted va a hacer alguna cosa en cuestión y usted coloca por ejemplo, una botella de champán y usted la coloca en el freezer arriba y no se da cuenta que va a suceder, el agua, que es en general el líquido, se va a convertir, ¿cierto?, se va a convertir en hielo, ¿no? Pero va a comenzar a aumentar su volumen interior. Entonces de repente puede suceder que estalle y se revienta la botella de champán porque el hielo desde el interior comienza a aumentar su volumen y comienza a generar una presión desde el interior hacia afuera. Por eso que las botellas traen un cuelgo, ¿cierto? Una cierta ahí, cuando la gente mete las bebidas plásticas y todo ese asunto para dejarlas más congeladas, le deja un pequeño margen para que no se reviente la botella. Entonces, no coloque botella ni líquida, ninguna cosa en el freezer, en la parte de abajo lo puede hacer, porque va a aumentar el volumen, y el volumen, ¿no es cierto?, vale 1,0 algo a los 0 grados, entonces comienza a aumentar su volumen.
Entonces eso hace que se produzca una expansión del hielo, ¿cierto? Cercano a temperaturas muy bajas, comienza a aumentar el volumen. Y eso hacía que los barcos en la antigüedad, que eran de madera, los expedicionarios Anderson y Ross, ¿cierto? Que trataban de llegar al Polo Norte, primero que nada, ellos se metieron a la Antártida o al Polo Norte con barcos de madera. Y estos barcos de madera, ¿cierto? Quedaban atrapados, porque el hielo, ¿cierto? Comenzaba a presionarlos, se iban metiendo ellos, iban cortando el hielo de alguna manera, pero detrás de ellos lo iba presionando hasta que quedaban atrapados. Entonces hay películas donde hay un tipo que está filmando con estos trípodes, con esas filmadoras que daban vueltas, y se ve cómo están bajando los vacunos, los caballos, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas, y está crujiendo el banco, lo está reventando. Entonces por eso se usan los rompehielos. Y los rompehielos que llegan aquí a Valpo son bastante feos. Si usted se da cuenta, son altos, grandes, y en la parte tienen todo el peso, su centro de masa está en la parte delantera. Y después hacia atrás, hacia la popa, es bastante parejo, pero todo su almaje, ¿cierto?, está en la primera parte. ¿Por qué? Porque ellos cuando van en el hielo se van montando sobre el hielo y lo van quebrando. Entonces van abriendo verdaderas carreteras, ¿cierto?, por donde circulan los barcos que sacan, por ejemplo, el gas natural a través de Siberia. Rusia, por ejemplo, Rusia tiene 2 o 3 rompehielos, ¿cierto? Y esos rompehielos van en sentidos contrarios, van rompiendo el hielo y van abriendo los caminos para que pasen por ahí los barcos que llegan a través del mar Caspio, sacan el petróleo, ¿cierto? Sacan el gas natural, ¿cierto? Que ellos logran vender, una serie de cosas. Y los barcos no quedan atrapados. Entonces, por arriba de los 4 grados, en realidad el agua se expande al aumentar la temperatura, pero entre los 4 y 0 grados Celsius se expanden al disminuir la temperatura. Entonces, eso es una dilatación anómala, extraña, rara, paranormal. ¿Ya? El agua tiene una densidad máxima cerca de los 4 grados Celsius. ¿Y eso qué produce? Eso se debe a que los cristales de hielo tienen una estructura hexagonal abierta, parecida a una jaula hexagonal, y esta abertura explica su expansión cuando se congela el líquido. En consecuencia, el hielo es menos denso que el agua, y por eso logra flotar. Entonces, cuando uno le tira una leche cultivada, ¿cierto? Le tira unos hielitos, ¿qué pasa con los hielos? Los hielos se van arriba. Claro. Y aquí están entonces los efectos combinados, ¿cierto? Del volumen, ¿ya? Y a medida que aumenta la temperatura del agua, inicialmente está a 0, el colapso simultáneo de los cristales de hielo y el aumento del movimiento molecular produce un efecto tal que la densidad máxima es 4 grados. Ese es el efecto combinado. Y eso permite, y esto es lo interesante, que al enfriarse el agua se hunde hasta que todo el estanque está a 4 grados Celsius. Después, a medida que se enfría el agua, de la superficie flota esa agua fría y se puede congelar. Una vez formado el hielo, las temperaturas menores a 4 grados pueden extenderse hacia abajo, hacia el fondo del estanque. Entonces, afortunadamente, ¿cierto? Por ese proceso de expansión anómala del agua, que es la forma de agua que tenemos en nuestra vida, en nuestra tierra, ¿cierto? Hace que los mares, los ríos, las lagunas, los océanos, ¿cierto?, se congelen desde arriba hacia abajo, y bajo esa capa siga habiendo, ¿cierto?, la vida marina, acuática, ¿cierto?, de algas, una serie de cosas. Y eso permite el tipo de vida que conocemos hoy día en nuestro océano. Entonces se congelan desde arriba hacia abajo y bajo la capa de agua sigue habiendo vida en cuestión. Y eso se debe a la dilatación anómala, extraña, rara, paranormal que tiene el agua. Entonces, no es una simple coincidencia en la forma que se presenta nuestro planeta, por qué tenemos el tipo de vida, ¿cierto? Y por qué, ¿cierto?, presenta esa dilatación extraña un líquido tan importante como el agua, que son las moléculas H2O, 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, más nitrato, más vapor de agua y nitrógeno, hacen la vida que tenemos en nuestro planeta. Y nosotros estamos constituidos fundamentalmente de hidrógeno y oxígeno. El 80% de nuestro peso es agua, la piel. Y yo necesito estar tomando líquido porque a través de ello se produce la transferencia de energía en forma de calor. En invierno me cubro para evitar, ¿cierto?, que se fugue el calor desde mi cuerpo, porque siempre la naturaleza trata de equilibrar las cosas. Entonces mi temperatura
es mucho mayor que el ambiente que me rodea, entonces yo trato de sacar, el cuerpo mío trata de sacar el calor hacia afuera para equilibrar los sistemas, pero yo me cubro con parcas y con cosas, ¿cierto?, para evitar esa fuga de calor. En cambio, en verano yo trato de sacarme las cosas porque obviamente ahora la situación es inversa. Y estas casas que entregan, porque esto también yo lo comento con alumnos de construcción a los cuales le hago clases, ¿cierto? Estas casas tipo Servius, ¿cierto? Que se entregan a las casas sociales, usan un ladrillo tipo princesa que no tiene más allá de entre 9 y 10 centímetros de espesor. Entonces los tipos los colocan en unos fierritos, tienen 4 orificios y entre medio tienen huecos. Hay 2 huequitos, 2 hoyos. Se supone que ahí deberían inyectarle cemento a presión para evitar eso. Entonces, efectivamente, el espesor de ese ladrillo, si tú le descuentas los 2 orificios, no es más allá de 4 centímetros, porque quedan muchos orificios, entonces se produce una transferencia de energía. En época de invierno tú colocas un brasero al interior, entonces el brasero tira el fuego y se transmite a través se fuga a través de las paredes laterales, porque se trata de equilibrar el sistema, entonces la casa siempre está fría. Y si hace mucho calor, la gente se refugia en las casas, entonces obviamente el calor, ¿cierto? Como está el interior frío, ahora el calor se mete hacia la casa. En cambio, si usted vive en una casa que tiene unos pastelones enormes, ¿cierto? Unos muros con ciertos aditivos especiales, hoy día le colocan ciertos paneles, ¿cierto? O aíslan térmicamente la casa, evita, ¿cierto? Todas esas cosas y usted tiene una casa agradablemente térmica. Es decir, mis alumnos tienen que construir una casa que sea agradablemente térmica, con buenos materiales, y también tienen que tener las precauciones de una buena instalación eléctrica, porque hoy día muchas de las casas se están acabando porque hay una construcción deficitaria en cuanto, ¿cierto?, a la situación de la instalación eléctrica. Es cosa de verlo en Santiago, en Valpo, los cité, ¿cierto?, en Santiago, cómo se subarriendan las piezas y los tipos han separado las piezas. Si son salas grandes, la dividen en 4, entonces tú tienes 4 grupos familiares, y si son muy altas le colocas un cielo falso, entonces tienes, en vez de tener 4, tienes 8 familias. Y esa gente recurre, ¿cierto?, a tener su escandazor, su estufa eléctrica y otras cosas más, un microondas, una serie de cosas. Entonces los tipos les van sacando más energía a los sistemas eléctricos, y como la gente no invierte eso, no los actualiza, son cosas que están, esos sistemas de los años 40, años 50, están formateados para responder a ciertas demandas eléctricas, no de las demandas eléctricas, ¿cierto?, de los años 2020, un secador de pelo, una cosa, se le caen los sistemas, entonces la gente que viene saca los tapones, ¿cierto?, en vez del pelito delgado, ¿cierto?, le han colocado moneda, le han colocado clavos. ¿Para qué? Para la parte débil, que es el soquete, ¿cierto?, el termistor, perdón, es el fusible, la parte débil lo han reforzado, entonces toda la energía eléctrica, ¿cierto?, refuerzan eso, pasa al interior, pero como los cables son antiguos y están a la luz, están visibles, no tienen ninguna protección, se recalientan, el plástico cae sobre una alfombra, un chal, una cama, y ahí es donde se producen los incendios. Y normalmente usted lo ve eso en Santiago, de repente se quema, cité 80 personas, todos ellos inmigrantes, venezolanos, haitianos, una serie de cosas. Entonces la gente no hace la pega como corresponde. Aquí en Valpo eso es lo que pasa. Vienen los franceses para acá y le sacan fotos, oh, qué lindo Valparaíso, lo han pintado, le han tirado estuco, han puesto una serie de cosas, pero la gente sigue viviendo adentro con cuestiones deficitarias, por eso se están quemando también. Preguntas, dudas de todo lo que he hablado. ¿No, Claro, profe? profe. Ah, profe, súper claro. Todo bien. Me pasé de tiempo por eso, ¿no? No me dijeron nada. Po. Quedan 5 minutos. Estamos bien, profe. Está justo. Ah, ya, perfecto. Sí. Ya, la próxima clase... Para leche cultiva. Sí, lo necesito. Oye, la próxima semana no tenemos clase, ¿no? No, es vacaciones, la Vacaciones. subsiguiente del certamen. Ya. Para la clase subsiguiente viene el certamen y también les voy a preparar una guía que tiene que ver con calorimetría, o sea, que tiene que ver con dilatación, algunos ejemplos, este tipo de cosas. Pero pienso yo que con los ejemplos que le he dado, que son parte de nuestro quehacer, estamos expuestos
a este tipo de cosas, entonces ya espero que no se olvide más, pues los otros son algunas ecuaciones que son de tipo lineal, algunos procesos, y ahí lo vamos a ver. ¿Les parece? Ya, Sí, profe. profe. Ya, chicos, que estén bien, cuídense. Mira que viene una Igual, segunda profe. oleada, parece. Así se ve. Sí, Así se ve. Cuídese mucho, hoy profe. día, Profe. hoy día en Madrid hicieron toque de queda desde la, no, o acuartelamiento de entre 10 días. Chuta. Y en California y otros estados tiraron, digamos, nuevamente cuarentena y están adelantando, quieren adelantar el toque de queda a las 8 de la noche en algunos lugares. Viene de vuelta la cosa, hay que cuidarse. Ya, chicos, que estén bien, cuídense. Se ve por complicado. favor. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Cuídese. nos vemos, chao, 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 profe. chao, chao.